La asociación se define como la reunión más o menos permanente, es decir, no transitoria, de dos o más individuos con una finalidad lícita que no sea preponderantemente económica. La asociación constituye una persona jurídica y en tal virtud, en ese carácter, es una persona moral que nace de un contrato por la reunión de dos o más individuos. Estos individuos, llamados asociados, se agrupan para la realización de un fin que no sea preponderantemente económico y que se encuentre permitido por la ley. Luego entonces, la asociación es una persona jurídica porque nace de un contrato y constituye una reunión que no sea enteramente transitoria de dos o más individuos para la realización de un fin común que no sea preponderantemente económico y que se encuentre permitido por la ley, con una finalidad lícita. Además, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley, serán admitidas como tales. Los individuos que constituyen una asociación convienen en reunirse de manera permanente, ya que las reuniones transitorias o accidentales no pueden constituir una asociación. La sociedad, al igual que la asociación, constituye una personalidad jurídica nacida de contrato, con un patrimonio autónomo, por la reunión de dos o más personas, la cual también debe ser de carácter permanente, distinguiéndose la sociedad de la asociación, en que dicha reunión debe realizarse para fines preponderantemente económicos, que no constituyan una actividad mercantil. Los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Un segundo atributo de la sociedad es constituir una persona jurídica, nacida de contrato, con un patrimonio autónomo. En el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos, y esta combinación viene a constituir un patrimonio, y como consecuencia de la personalidad, es independiente de los patrimonios de los socios, ya que la sociedad constituye una persona moral distinta de los socios que la integran. En el Código Civil vigente, la personalidad de una asociación o sociedad produce todas sus consecuencias. Es un patrimonio autónomo que no identifica el patrimonio de los socios con el social, ni los derechos de los acreedores de los socios con los de la sociedad. Por virtud de la persona jurídica colectiva, se constituye un patrimonio autónomo, completamente diferente e independiente del conjunto de patrimonios individuales de los socios o integrantes de la persona colectiva. Además, la persona jurídica colectiva, es decir, la sociedad, puede ser acreedora y deudora de sus miembros, y estos pueden ser acreedores y deudores de la sociedad. De esta forma, las relaciones jurídicas de la persona colectiva son totalmente independientes de las de sus miembros. La sociedad no constituye una copropiedad, ya que no existen derechos de propiedad sobre partes alícuotas del conjunto de miembros o integrantes de la persona en relación a los bienes que constituyan el patrimonio social, sino es un derecho único de la persona con respecto al patrimonio de la misma. Los socios o integrantes de la persona colectiva solo tienen una participación en forma de derecho de crédito y no de propiedad sobre las partes alícuotas.
También el patrimonio de la persona jurídica colectiva sirve de prenda preferentemente a los acreedores de la misma, independientemente de los acreedores individuales de los socios o miembros de la persona jurídica de que se trate. No existirá compensación cuando un tercero sea acreedor o deudor de la persona colectiva o de la sociedad y acreedor o deudor de uno de los socios o miembros del grupo. En consecuencia, para que exista compensación, se necesita que dos personas sean a la vez recíprocamente acreedoras y deudoras por su propio derecho, y en el caso, el tercero es acreedor y deudor de personas completamente diferentes. Cuando el patrimonio social se encuentre constituido exclusivamente por bienes inmuebles, los derechos de cada uno de los socios se consideran muebles y como consecuencia de que no se tiene propiedad sobre partes alícuotas, caso en el cual sí deberán ser inmuebles, como acontece en la copropiedad. El socio tiene simplemente un derecho de crédito en relación a aquel patrimonio y como tal se considera mueble. La asociación es una corporación de derecho privado, dotada de personalidad jurídica, que se constituye mediante contrato, por la reunión permanente de dos o más personas, a las cuales se les denomina asociados, para realizar un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica, pudiendo ser, por consiguiente, un fin político, científico, artístico o de recreo. Esta corporación se constituye por un contrato llamado intuitu personae, es decir, por consideración a las personas, en atención a la confianza recíproca que se tiene en las mismas, en sus capacidades o conocimientos, y una vez constituida, no puede ser aumentado el número de los asociados sin el consentimiento de los demás, porque la calidad de asociado es intransferible. En este contrato existe la posibilidad de exclusión que tiene la asociación respecto de sus miembros que considere indeseable. Pero los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalen sus estatutos. Los elementos esenciales de la asociación son el consentimiento y el objeto. Respecto al consentimiento, la asociación implica un acuerdo de voluntades que reviste como característica esencial la consecución del fin común, lícito, posible y determinado. La voluntad de las partes debe estar orientada a su realización, y en lo que toca al objeto, la ley limita el de las asociaciones en forma positiva y negativa. La finalidad de las asociaciones puede ser política, científica, artística o de recreo. Es decir, un fin común que no esté prohibido por la ley y no tenga carácter preponderantemente económico. En lo que se refiere a la capacidad, este elemento de validez implica que la asociación requiere capacidad general para contratar, excepto cuando el asociante deba aportar bienes, en virtud de que deberá entonces tener capacidad especial para enajenar. También se requiere tener capacidad para enajenar el bien, en los casos de representación. Los que ejercen la patria potestad o tutela y los mandatarios no pueden hacer la aportación sino en los casos y con las condiciones previstas por la ley, la cual determina cuando esas personas puedan ejecutar actos de dominio.
El artículo 27 constitucional establece que las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tienen capacidad para adquirir y poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones establecidas en la ley reglamentaria. De la misma forma, las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no pueden adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria. Además, las personas jurídicas morales oficiales, como los estados y la Ciudad de México, así como los municipios de toda la República, tienen plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces que resulten necesarios para los servicios públicos. Para la validez de la asociación, este contrato debe de constar por escrito. La falta de la forma establecida en la ley para el contrato de sociedad solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la misma, conforme a lo pactado. Mientras esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios, y estos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. De esta forma, la ley busca garantizar los derechos de terceros, de buena fe, sobre la seguridad estática referente a los intereses concretos de las partes, y en la sociedad se establece la realización de operaciones con terceros, y el efecto de la ineficacia no debe ser el de destruir retroactivamente, como en los contratos instantáneos, las prestaciones, para regresar las cosas a su estado primitivo, sino el de conservar en lugar de destruir las operaciones ya efectuadas, y protegerlas de tal forma que el principio del respeto de las situaciones adquiridas, así como el de la garantía de los intereses de terceros en conflicto, no priven sobre las consecuencias clásicas, consistentes en la destrucción de efectos, en la restitución con alcance retroactivo y la garantía exclusiva de los derechos de las partes. La asociación y la sociedad constituyen corporaciones de derecho privado que tienen una organización semejante por lo que toca a su funcionamiento y administración. Estas características específicas que distinguen la comunidad de la asociación son las siguientes: la creación de la personalidad jurídica, que no existe en toda comunidad, ya que la copropiedad es una comunidad en sentido lato o genérico y no se encuentra dotada de personalidad jurídica. Las asociaciones y sociedades son comunidades dotadas de ella. También opera la constitución de un patrimonio autónomo diferente de los patrimonios individuales de los asociados o socios, en tanto que en la copropiedad no existe un patrimonio autónomo diverso de los patrimonios de los copropietarios. Simplemente, existen partes alícuotas que forman parte del activo de cada uno de ellos. Y por lo que corresponde a los actos de dominio,
En la copropiedad deben ejecutarse por unanimidad de votos, ya que no existe un patrimonio autónomo del cual pudiera disponer un ente diferente de los copropietarios. Y para enajenar las cosas, objeto de la copropiedad, deben concurrir todos los copropietarios, ya que de lo contrario, se enajenaría un bien ajeno. Mientras que en los actos de administración en la copropiedad se requiere de la mayoría de personas y de intereses, mientras que en la asociación o sociedad, por regla general, los actos de administración y dominio son ejecutados por mayoría de votos, excepto cuando la ley requiere una mayoría calificada. El órgano supremo de la asociación es la Asamblea General de Asociados. También existe el director o directores, cuyas facultades se determinan en los estatutos o en lo que se acuerde en la Asamblea General. La Asamblea General resuelve sobre la admisión o exclusión de los asociados, también sobre la disolución anticipada de la asociación o su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos, y también sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva. También atiende asuntos sobre la revocación de los nombramientos hechos y sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. Estas asambleas generales solo se ocupan de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día y sus decisiones son tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. La asociación puede admitir y excluir asociados, y cada uno de ellos gozará de un voto en las asambleas generales. De la misma forma, el asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Los miembros de la asociación tienen derecho de separarse de ella, previo aviso dado con 2 meses de anticipación. Además, los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalen los estatutos, y que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perdiendo todo derecho al haber social. Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta. Y la calidad de socio es intransferible. Tratándose de las asociaciones, éstas se disuelven por la realización de sus fines o porque estos se tornen imposibles, también por la extinción del plazo o por el acuerdo unánime de sus miembros. Otras causas de disolución son las que se establezcan en sus estatutos y por consentimiento de la Asamblea General, también por la conclusión del término fijado para su duración o por la consecución total del objeto de su fundación, por volverse incapaces de realizar el fin para el que fueron fundadas y por sentencia dictada por autoridad competente. La sociedad civil es una corporación privada, dotada de personalidad jurídica, que se constituye por contrato celebrado entre 2 o más personas, a las cuales se les conoce como socios, para la realización de un fin común, lícito,
posible y preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o industria, o de ambos, siempre y cuando no lleve a cabo una especulación comercial, ni adopte la forma mercantil. Por lo que se refiere a las sociedades mercantiles, estas quedan sujetas al Código de Comercio, y en ese mismo sentido, el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que se reputan mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de esa ley, pudiendo ser estas en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, en comandita por acciones, cooperativa y por acciones simplificada. En el contrato de sociedad, dos o varias personas pactan en formar un fondo común mediante aportaciones que cada una de ellas debe proporcionar, con el objeto de dividirse los beneficios que de ello puedan resultar. En cuanto a su naturaleza jurídica, existen dos tipos de teorías que niegan su carácter contractual: la que afirma que la sociedad no es un contrato, sino un acto social constitutivo, y la que sostiene que la sociedad es un acto complejo. En la primera teoría, se establece que el contrato es impotente para crear la personalidad jurídica que da nacimiento a la sociedad, ya que es una persona moral que se constituye por un solo acto jurídico unilateral, y las manifestaciones de voluntad de los socios no forman un consentimiento o acuerdo, sino que se expresan en un solo sentido. De ahí que se pueda decir que una manifestación unilateral de las voluntades de los distintos socios, como ocurre en el caso en el que una oferta está constituida por la expresión de distintas voluntades, y cuando los copropietarios hacen conjuntamente una oferta de venta o arrendamiento. Y en los contratos se crean siempre relaciones jurídicas entre las partes, por lo que en la sociedad se originan fundamentalmente entre los socios y la persona jurídica que nace. Una de las obligaciones de los socios de mayor relevancia es la de hacer y cumplir sus aportaciones. Existe frente a la sociedad misma, cuyo representante la exigirá a cada uno de los socios, sin que éstos entre sí puedan estimarse obligados, ni menos aún exigirse el cumplimiento de sus respectivas aportaciones. Y la segunda teoría, que afirma que la sociedad no es un contrato, sino un acto complejo, se funda en el sentido de que las sociedades se constituyen por la actuación conjunta de los socios, que se proponen crear un efecto jurídico frente a terceros, a diferencia de lo que ocurre en el contrato, en el cual las partes solo pueden producir efectos entre ellas mismas, sin que trasciendan a los terceros. De esta forma, el contrato de sociedad es un contrato de organización o asociativo, un contrato plurilateral en el sentido de que cada socio entra en relaciones jurídicas con los demás, considerados en conjunto como entidad, y con cada uno de ellos en particular. También es un contrato atípico, ya que las obligaciones que crea no están tipificadas a través de formas previamente determinadas. Y por último, la sociedad es un contrato de organización, ya que las partes no solo tienen el deber, sino también el derecho de cumplir sus respectivas prestaciones, pues únicamente así se puede cumplir el fin social. La sociedad es una corporación de derecho privado.
y constituye una entidad de naturaleza distinta de la de los socios que la integran, y por consiguiente, se crean relaciones jurídicas entre socios y sociedad. Ellos pueden ser acreedores o deudores de la sociedad, ser demandados por ella o demandarla. La sociedad puede ser deudora o acreedora de los socios, y los derechos y obligaciones de estos son independientes de los de aquella. No se identifican sino en los casos expresamente previstos en la ley. La sociedad tiene capacidad de actuación para comparecer en juicio como actora o demandada, y puede celebrar actos jurídicos, teniendo todas las características de sujeto de derecho, pudiendo contratar y también obligarse. La sociedad se constituye por la aportación de bienes o industria. Por esta forma, los socios tienen como obligación fundamental la de aportar bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, y en esa aportación pueden transmitir el dominio o simplemente el uso o goce. La aportación puede consistir en industria o esfuerzos, o la realización de un servicio o trabajo, en cuyo caso el socio tendrá con la sociedad las obligaciones que impone el contrato de prestación de servicios. Por ende, el socio industrial asume obligaciones de hacer propias de su actividad especializadas. En relación con su personalidad jurídica y patrimonio, la sociedad debe tener un nombre o razón social, que debe ir seguido de las palabras sociedad civil. Los requisitos que el contrato de sociedad debe contener son los siguientes: los nombres y apellidos de los otorgantes, que sean capaces de obligarse; la razón social, el objeto de la sociedad y el importe del capital social, así como la aportación con que cada socio deba de contribuir. La falta de forma no es una causal para que la sociedad sea nula, pero en cualquier momento uno de los socios puede pedir la liquidación. La finalidad de la sociedad civil es por su naturaleza preponderantemente económica, sin que constituya una especulación comercial, ya que las sociedades que tienen un fin económico y especulativo, constituyéndose bajo esta forma, se consideran mercantiles. Por lo que si la sociedad civil realiza actos que no son mercantiles, pero adopta forma mercantil, por ese solo hecho, aun cuando practique actos civiles, se considerará como sociedad mercantil. En el contrato de sociedad, el consentimiento solo tiene como nota especial la manifestación de voluntad en relación con la finalidad que persigue. Desde los romanos, se consideró que el consensus en la sociedad se caracterizaba por la affectio societatis, o sea, por el deseo de constituir una comunidad, y debe existir siempre por consiguiente el fin de realizar una empresa común. Esta finalidad se comprueba a través del conjunto de cláusulas que permiten la organización de la empresa y la realización de un propósito común para todos los socios. En cuanto al objeto, la sociedad se caracteriza por la aportación de bienes o industria, y su objeto es integrar un patrimonio que quedará formado por capital y trabajo, o por uno u otro respectivamente. En consecuencia, el objeto social
queda constituido por el conjunto de prestaciones que, como formas de conducta positiva, de dar o hacer, o negativa, de no hacer, impone el contrato de sociedad a cada uno de los distintos socios y en favor del ente creado. Luego entonces, los socios están obligados a la aportación del dominio, uso, goce, trabajo o servicio que estipulen al constituir la sociedad. En la sociedad, el objeto del contrato consiste en el conjunto de obligaciones que impone a los socios, que quedan ligados no entre sí, sino en relación con la persona moral creada, y a su vez, las obligaciones tienen como objeto directo la serie de prestaciones o abstenciones que se referirán a las cosas, o a los hechos positivos o negativos. Las cosas que el socio puede aportar a la sociedad no están limitadas por el código, ya que su aportación puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que se exprese otra cosa. Cuando no se quiera hacer la transferencia del dominio respecto de las cosas que constituyan la obligación de cada socio, se debe especificar qué es lo que se va a transmitir, si es el uso o el goce, para que se regulen las obligaciones. Al aportar el dominio, las responsabilidades serán las mismas del vendedor, y en la aportación de uso o goce, las del arrendador. Cada socio se encuentra obligado al saneamiento para el caso de evicción de las cosas que aporte la sociedad, como corresponde a todo enajenante. También se encuentra obligado a indemnizar por los defectos de esas cosas, como se encuentra el vendedor respecto del comprador. Máxime, si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, respondiendo por ellos según los principios que rigen las obligaciones entre arrendador y arrendatario. A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no se podrá obligar a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes podrán separarse de la sociedad. Además, si se forma una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, deberá declararse la nulidad de la sociedad, poniéndose en inmediata liquidación, para que una vez, después de cubiertas las deudas, conforme a la ley, a los socios se les reembolse lo que hubieren llevado a la sociedad. Las utilidades se deben destinar a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad. Respecto de la capacidad de los socios, debe ser la especial para enajenar y la general para contratar. Depende de la obligación que reporte el socio para transmitir el dominio, o solo el uso o goce, o para ejecutar determinado trabajo, si su capacidad deba ser especial o general.
En cuanto a la forma, tendrá características especiales en el contrato, ya que la inobservancia de la misma no origina la nulidad relativa, como acontece en todos los contratos, excepto en la asociación y sociedad, ya que solo produce el efecto de que los socios puedan en cualquier momento pedir la liquidación. Mientras que esa liquidación no se solicite, el contrato de sociedad produce todos sus efectos entre los socios, y estos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. Para la validez del contrato de sociedad, basta el documento privado, que debe ser inscrito en el registro público de la propiedad, para que surte efectos con relación a terceros. Pero cuando a la sociedad se aporten bienes, cuya transferencia deba constar en escritura pública, debe observarse esta formalidad. También son requisitos de forma en el contrato de sociedad hacer constar los nombres y apellidos de los socios, la razón social, el objeto de la sociedad, su domicilio y capital social, precisando la aportación de cada socio. Si no se cumplen estos requisitos, la sociedad no será nula, pero en cualquier momento pueden pedir los socios su liquidación. Son sociedades irregulares, aquellas que se constituyen, inobservando la forma establecida en la ley. Al no producirse la nulidad del contrato, solo se tendrá el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido. Las sociedades inscritas en el registro público tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. No pueden ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el registro público de la propiedad y aquellas que no se encuentren inscritas y que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, teniendo personalidad jurídica. Las relaciones internas de las sociedades irregulares se deben regir por el contrato social y, en su defecto, por las disposiciones generales y las previstas en la ley, según la clase de sociedad de que se trate. Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular deben responder del cumplimiento de los mismos frente a terceros, de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieren incurrido, cuando los terceros resulten perjudicados. Además, los socios no culpables de la irregularidad pueden exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actúen como representantes o mandatarios de la sociedad irregular. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos son nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo puede hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. La liquidación se limita a la realización del activo social para pagar las deudas de la sociedad, y lo que sobre
se aplicará al pago de la responsabilidad civil y, en defecto de esta, a la beneficencia pública de la localidad donde la sociedad haya tenido su domicilio. La inobservancia de la forma solo motiva que la liquidación de la sociedad se realice a petición de cualquier socio, produciendo todos sus efectos el contrato, respecto de las partes como respecto a terceros, hasta en tanto no se lleve a cabo la liquidación. Respecto a la falta de registro, el contrato no producirá efectos contra tercero, pero será existente y válido en cuanto a las partes. Los terceros sí pueden aprovecharse de la existencia de la sociedad y de los términos del pacto social, aun cuando no haya sido registrado. La personalidad jurídica de las sociedades civiles no depende de su registro, ya que la personalidad no se reconoce en el derecho, solo para efectos de que el ente creado entre en relaciones jurídicas con terceros, sino también para determinar las que se establezca entre la sociedad y los socios, cuyas consecuencias jurídicas resulten apropiadas. Por ello es evidente que para todos los efectos inherentes a la personalidad entre sociedad y socios, y entre sociedad y terceros, cuando estos se beneficien, existirá la entidad jurídica creada. En materia mercantil, para evitar la nulidad de las sociedades inscritas, exceptuando solo las ilícitas, no existe, ni puede reconocerse desde el punto de vista civil. Es nula la sociedad donde se estipule que los provechos pertenecen exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a uno o a otros. Se consideran leoninas las sociedades en las cuales se viola este principio fundamental. En el derecho mexicano se establecen casos de ineficacia de la cláusula relativa o de nulidad del contrato de sociedad, cuando éste no se realice observando la formalidad escrita, que debe llenarse conforme a la ley, o la escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes, cuya enajenación deba hacerse con tal formalidad. Esta omisión da como consecuencia que cualquiera de los socios pueda pedir en todo momento que se practique la liquidación de la sociedad, pero mientras ésta no se pida, el contrato seguirá produciendo todos sus efectos entre los socios, y estos no pueden oponer a los terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. La ilicitud en el objeto social motiva la nulidad del contrato a solicitud de cualquiera de los socios, o inclusive de un tercero interesado, para que se liquide la sociedad y, después de pagadas las deudas sociales, se reembolse a los socios lo que hubieren aportado, destinándose las utilidades a los establecimientos de beneficencia pública del domicilio de la sociedad. Esta sanción es mayor para las sociedades mercantiles, ya que los socios pierden sus aportaciones y las utilidades que les correspondían, en tanto que las sociedades civiles solo pierden las utilidades. También cuando exista la cláusula leonina a que se refiere la ley, cuando se estipule que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, existan o no ganancias. Si se aportan a la sociedad bienes que, conforme a la naturaleza misma, no puedan adquirir,
y en relación con lo establecido en la Constitución y las leyes reglamentarias. Cuando se estipule que sin necesidad del pacto expreso, puede obligarse a los socios a hacer nuevas aportaciones para ensanchar los negocios sociales, siempre y cuando no se haya convenido tal posibilidad en el contrato social. Cuando se estipule que cualquier socio puede ser excluido de la sociedad sin el acuerdo unánime de los demás socios y sin que exista causa grave prevista en los estatutos. También en los casos en que se renuncia al derecho consignado en la ley, para que cualquier socio pueda examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con la finalidad de que puedan hacerse las reclamaciones que se estimen convenientes. Y también cuando los socios se obliguen a aportar bienes futuros. Se explica la nulidad en este acto, ya que el objeto de evitar que a través del contrato social se imponga en rigor el derecho de suceder en forma contractual. Una primera clasificación, que es fundamental, se refiere a la distinción entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. El criterio para distinguir a la sociedad mercantil de la sociedad civil es solo formal, ya que disposición expresa de la Ley de Sociedades Mercantiles establece que todas las sociedades que asuman la forma mercantil se consideran como tales, aun cuando su objeto y naturaleza de los actos que concluyan sean civiles. También se distinguen las sociedades de personas y de capitales. Las sociedades de personas son aquellas que se forman en razón de la persona misma, de las circunstancias individuales de los socios, y no se toman en cuenta las aportaciones independientes de esas personas. En cambio, las sociedades de capitales son aquellas que se constituyen tomando en cuenta única y exclusivamente la aportación, sea cual fuere la circunstancia personal o individual de los socios. Las sociedades de personas se constituyen con un número limitado de socios y no puede existir libertad para admitir nuevos socios, sino mediante el acuerdo unánime de todos aquellos que constituyan la sociedad. Los socios no pueden transferir sus derechos sin el consentimiento de los demás. Aun cuando se autorice esa transmisión, los restantes gozarán del derecho del tanto. En las sociedades de capitales, los socios pueden transmitir libremente sus derechos y tienen características opuestas a las anteriores. Las sociedades civiles forman parte de las sociedades de personas. En cambio, las sociedades mercantiles contienen las dos formas, tanto de personas como de capitales. Un tercer criterio es aquel que clasifica las sociedades civiles en universales y particulares. Las universales se subdividen en universales de todos los bienes presentes y de todas las ganancias. La sociedad universal puede ser de todos los bienes presentes y de todas las ganancias. Es sociedad de todos los bienes presentes, aquella por la que los contratantes ponen en común todos los bienes muebles y raíces que poseen actualmente y las utilidades de unos y otros pueden llegar a producir. La sociedad universal de todos los bienes puede hacerse extensiva por voluntad de los contrayentes a las ganancias y frutos de los futuros, cualquiera que sea el título por el que se adquieran estos, y es nulo todo pacto que tenga por objeto hacer extensiva la sociedad universal a la propiedad de los bienes futuros. La sociedad universal de ganancias no comprende sino lo que las partes adquieren por su industria,
y todos los frutos y rendimientos de sus bienes, habidos y por haber. El simple convenio de sociedad universal, efectuado sin otra explicación, se interpretará siempre como sociedad universal de ganancias. Para que en la sociedad universal se comprendan todos los bienes, debe declararse expresamente, y en la sociedad universal de todos los bienes, la propiedad de estos deja de ser individual y se transfiere a la persona moral de la sociedad. La otra forma de sociedad universal se refiere a la sociedad de todas las ganancias. En esta sí se permite que se comprendan las ganancias y los frutos de los bienes presentes y todos los productos y utilidades de los futuros. En cuanto a la sociedad particular, debe decirse que es aquella en la cual se aportan bienes expresamente determinados y comprende, por tanto, solo una parte del patrimonio actual de los socios. La obligación fundamental de los socios es llevar a cabo las aportaciones pactadas. Esto da margen a obligaciones de dar, hacer o de no hacer, de aquellos para con la sociedad. Al celebrarse el convenio, aunque no se hayan entregado las cosas, habiéndose ya transmitido su dominio, si ésta perece por caso fortuito o fuerza mayor, perece para la sociedad. Pero en cambio, si simplemente el socio se obliga a transmitir el uso o goce de la cosa, se considera que reporta las obligaciones del arrendador para con el arrendatario, y entonces si perece, para su dueño, o sea para el socio, puesto que no ha transmitido el dominio. Existe además como relación importante entre socios y sociedad, la relativa al derecho y obligación que tienen para administrar el capital social. La administración de la sociedad implica un derecho como una obligación. Como la sociedad constituye una persona moral y no una copropiedad, la forma de administración de esta comunidad de bienes es distinta de aquella que se regula para la copropiedad. La sociedad debe actuar por conducto de sus órganos. Una consecuencia natural es que se designen socios administradores en la escritura constitutiva para que actúen en nombre de ésta, pero puede omitirse este requisito sin afectar la validez de la escritura social, considerando que todos los socios tienen derecho a concurrir en la administración de la sociedad y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y no por unanimidad, como se requiere en la copropiedad para los actos de dominio. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores deben ser ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. Esta mayoría se computa por cantidades, y cuando una sola persona represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de 3 socios, se necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los mismos. La administración de la sociedad se puede conferir a uno o más socios, existiendo aquellos especialmente encargados de la administración. Los demás no pueden contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, y tampoco impedir sus efectos. El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que se estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado. Existen diferentes clases de socios administradores, según se designen en la escritura social o de manera posterior. Tienen un carácter más firme, por lo que corresponde al derecho de administración y a su inamovilidad,
porque se requiere para ser removidos, que por unanimidad se acuerde así, o que judicialmente se decrete por causa grave, originada por culpa, negligencia o inhabilidad. En cambio, si la designación se hace posteriormente, bastará el acuerdo de la mayoría para obtener la remoción del socio administrador. Las facultades concedidas a los socios administradores se consideran como facultades generales de administración. Esto significa que el socio administrador tiene todas las facultades de un mandatario, con poder para llevar a cabo actos de administración, y se requiere autorización expresa para ejecutar actos de dominio, a no ser que el objeto de la sociedad sea especialmente la ejecución de los mismos, y en este caso, se presume que el socio administrador tiene facultades para llevar a cabo esos actos. El socio administrador ejerce las facultades que sean necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad, pero salvo pacto en contrario, necesitan autorización expresa de los otros socios para enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese objeto, para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas, con cualquier otro derecho real, y también para tomar capitales prestados. Cuando sean varios los socios que se encarguen indistintamente de la administración, sin declaración de que deban proceder de acuerdo, cada uno de ellos puede practicar separadamente los actos administrativos que consideren oportunos. Si no se ha pactado en que un administrador nada pueda practicar sin concurso de otro, solo podrá proceder de otra manera, en caso de que pueda resultar perjuicio grave e irreparable a la sociedad, y los compromisos contraídos por los socios administradores en nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por ésta, solo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido. Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios que se encarguen de la administración, sin conocimiento de la minoría o contra su voluntad expresa, son válidas, pero los que las hayan contraído serán personalmente responsables a la sociedad de los perjuicios que por ellas se causen. Y por último, el socio administrador se encuentra obligado a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de sociedad. Una tercera relación de los socios con la sociedad se refiere a determinar las utilidades que deban corresponderles. Existe un principio fundamental en que para proceder al reparto de utilidades o del capital social, es necesario primero disolver la sociedad y después hacer la respectiva liquidación, salvo pacto en contrario. La liquidación sigue este orden: cubrir los compromisos sociales, devolver las aportaciones de los socios y distribuir las utilidades que hubiere. Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedan algunos bienes, se consideran utilidades y se reparten entre los socios en la forma pactada. Pero si no existe convenio, se reparten proporcionalmente a sus aportes. Cuando se liquide la sociedad
y no queden bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales, se deberán devolver los aportes a los socios y el déficit se considerará pérdida, repartiéndose entre ellos en la forma establecida en la ley. Los socios son libres para estipular el porcentaje de distribución de utilidades y la forma en que deberán repartirse las pérdidas. Pero esta libertad no es absoluta. No puede pactarse que el determinado socio perciba las utilidades y que otros reporten las pérdidas. Y tampoco se puede establecer que determinado socio reporte exclusivamente pérdidas. La sociedad que se constituye en estos términos se considera leonina y será nula. Tampoco se puede estipular que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, exista o no ganancia. Fuera de estas prohibiciones, sí existe libertad para fijar la forma de distribuir las utilidades o pérdidas, la cual quedará sujeta a determinado porcentaje o proporción, ya que cuando no existe disposición alguna en la escritura constitutiva para regular este punto, la ley suple la voluntad de los socios, fijando reglas de equidad y tomando en cuenta la naturaleza de los socios capitalistas e industriales. Los socios tienen para con la sociedad el deber de cuidar todos los bienes e intereses sociales, así como reparar los daños que causen por su culpa. No puede liberarse, a pesar de que en otros negocios hubiera actuado diligentemente, proporcionando beneficios o utilidades a la sociedad. Solo los socios administradores responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Los que no administren solo responden hasta el importe de sus aportaciones. Además, los terceros, que sean acreedores de la sociedad, tienen derecho preferente sobre el fondo social frente a los acreedores de los socios, y para el pago de las deudas sociales se aplicarán íntegramente los bienes de la sociedad, y si aún estas deudas no quedan satisfechas, los socios administradores responderán con sus bienes personales. Los acreedores personales de los socios tendrán derecho a embargar la participación y utilidades que corresponda a cada uno de ellos. La sociedad se disuelve por consentimiento unánime de los socios, por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad. También por la muerte o incapacidad de uno de los socios, que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se pacte que la sociedad continúe con los que sobrevivan o con sus herederos. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. También por la renuncia de uno de los socios, si se trata de sociedades de duración indeterminada y los otros no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. Y también por resolución judicial, para que la disolución de la sociedad surte efecto contra tercero, es necesario que se haga constar en el registro público de la propiedad. La liquidación de la sociedad se lleva a cabo en la siguiente forma. Todos los socios tienen derecho a intervenir en la misma,
a no ser que en la escritura se designe liquidador o se convenga en nombrarlo. También puede acordarse en Asamblea General lo relativo a ese punto. En la liquidación, se deben cubrir en primer término las obligaciones sociales y devueltos los aportes de los socios. Si quedan algunos bienes, se considerarán utilidades, repartiéndose entre los socios en la forma pactada. Pero si no existió convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. De esta forma, ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse, sino después de la disolución de la sociedad y previa a la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario. Cuando no queden bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados, en la forma establecida en la propia ley.